Muy buenas noches, aquí arranca una tertulia más en esta noche de viernes 28 de abril. Vamos a hablarles de muchos temas de actualidad, lo vamos a hacer como cada viernes con nuestros tertulianos y ya nos acompaña en esta mesa de debate y es un placer saludarle. Javier Donís, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo se encuentra? Pues bien, descansado ya después del viaje que hemos tenido estos días. Recién aterrizado. Ayer estuvimos y antes de ayer 2 días en Barcelona y bueno, pues ayer tuvimos que venir por Madrid porque en Valladolid no había vuelo y después de Madrid aquí en coche pues un poco liado y un poco cansado, pero ya nos hemos recuperado. Bueno, pues encantados de tenerle esta noche en la tertulia. También Carmen Cuesta, muy buenas noches. Encantada de estar aquí, buenas noches. ¿También todo bien? Todo bien. Nos alegra mucho. Él es una fuente de sabiduría, todos ustedes le conocen, Jesús Mateo Pinilla, muy buenas noches. Buenas noches. Que cada viernes cuando viene a tertulia aprendemos muchísimo. Yo no enseño nada nunca, lo que quiero es que lo practiquéis. Pero tienes muchas experiencias. Bueno, he leído mucho, sí. Has leído Me han mucho. contado muchas películas. Yo lo dejo ahí. Que cada uno Claro, utilice su imaginación, ¿no? Claro, cada uno que ponga su imaginación. Este es un programa para ver un poquito y el resto para repensarlo en casa. Javier Donés nos decía que utiliza el avión como medio de transporte, usted utiliza más el BlaBlaCar. Yo, sí. El BlaBlaCar no lo he utilizado nunca, pero lo he visto utilizar y me resulta curioso. Y sí que tengo que verlo porque quiero un día ir en lo de BlaBlaCar, no a lo que tú piensas, que es eso que dice que va la gente, ¿no? Que han montado no sé qué cosas en un BlaBlaCar. Pues eso. No, pero tú lo has leído. Entonces yo me refiero a lo que has leído. ¿Has leído eso? Pues A mí me oye. han contado. Pues que te han contado, pues mejor todavía. Entonces yo tengo que ir a ver qué me cuentan a mí. Arrancamos, este es nuestro sumario. Comisiones Obreras y UGT animan a los palentinos a sumarse el próximo 1 de mayo a la manifestación que saldrá a las 12:30 del Parque del Salón con motivo del Día Internacional del Trabajador. Un día de reivindicaciones para defender los derechos laborales. Totalmente necesario, o sea, estamos ahora mismo con unas condiciones de trabajo bastante más precarias. Ahora que nosotros estamos estudiando en la universidad, no tenemos vía de futuro, a no ser que sea el McDonald's como mucho para estudiar. Y claro, si estudias una carrera de ciencias y tienes suerte que te pille una institución americana, pues oye, te vas y Santas Pascuas, pero nosotros que somos de humanidades... Y está bien porque tradicionalmente siempre ha habido que luchar por los derechos y ahora no es menos. Si nos los están recortando, pues hay que luchar. Pero bueno, que haya movilización por el obrero me parece bien. El número de visitantes ha aumentado en el primer cuatrimestre de 2017 con respecto al mismo periodo del año anterior. Con el objetivo de que la catedral sea aún más reconocida, pondrán en marcha otra novedad. Habrá audioguías en 3 idiomas. Además, animan a los palentinos a hacerse la tarjeta de amigos de la catedral. Siempre es más fácil y poderla conocer más en profundidad. A mí me encanta el arte y la verdad que siempre nos han presentado a la catedral como una de las mejores representaciones del arte aquí en Palencia y tiene además maravillas que la gente desconoce porque ni las estudias ni nos las enseñan aquí. Además, tiene una mezcla de estilos que aquello es la repanoja. Y también tenemos bastante tradición religiosa, con lo cual ya no la catedral, sino todo lo demás iglesias en la capital y en toda la provincia, pues merece bastante si te gusta el arte relacionado con la iglesia. Hombre, todo lo que sea para que la gente conozca más la catedral, me parecen, todas las medidas que se tomen, me parecen bien. Se ha incrementado el número de gente y más que tendría que ver. Sí, por supuesto. Igual hay que hacer un esfuerzo más por parte de las instituciones para que la gente de fuera venga a conocer Palencia. 10 años después, por fin se va a celebrar el esperado juicio de Gaspar Arroyo. Hay cerca de 60 personas en la causa, a las que se suman una veintena de compañías de seguros y las administraciones implicadas. Las indemnizaciones podrían rondar en su conjunto los 8 millones de euros. Me parece bien el que se haga el juicio, pero ya es hora, después de 10 años que la gente está esperando a ver fundamentalmente quiénes son los culpables de la explosión de aquel día. Me parece bien que se tenga en cuenta a las víctimas y se las homenajee, pero me parece que es un periodo excesivamente largo para solucionar este problema. No sé, la verdad es que no sé exactamente ahora mismo en qué situación se encuentra, pero hombre, me parece
un periodo demasiado largo para que, en definitiva, que debería estar concluido ya todo lo que, independientemente de los homenajes que se sacan ahora y más adelante, vamos. Que tengan que esperar un porrón de años para que les salga una resolución de un juicio que no sé muy bien cómo van las causas porque no, eso ya no se estudio. Así que, a ver, me parece mal, porque es una putada para las personas que lo han sufrido. Que fue un accidente muy grave, pero que tarden tanto en un juicio para ver lo que es lo que ha pasado, a mí me parece deprimente. Comenzamos, fíjense en estas imágenes. Es la reconstrucción de la explosión de la calle Gaspar Arroyo en la capital, un suceso que sin duda conmocionó al país y que dejó 9 víctimas mortales y decenas de heridos. Una explosión de gas destruyó 2 edificios de esta calle palentina y dejó muy dañados otros tantos. El próximo lunes, 1 de mayo, se cumplen 10 años de esta tragedia. 10 años después, además, por fin se va a celebrar ese esperado juicio y cerca, como les decíamos en el sumario, de 60 personas en la causa, a las que se suman una veintena de compañías de seguros y las administraciones implicadas. Las indemnizaciones podrían rondar en su conjunto los 8 millones de euros. Escuchamos la información y después la opinión de nuestros tertulianos. Al no prosperar la vía penal, los afectados por la explosión de gas de Gaspar Arroyo tuvieron que acudir a la civil. Lamentamos que se haya aplazado tanto, no tanto por culpa del juzgado, sino por el retraso de muchas de las víctimas en reclamar las cantidades que ellos creen que les corresponde. Tampoco compartimos que, porque lo sabemos, que algunos letrados con sus clientes hayan llegado a acuerdos. El juicio oral se celebrará el 20 de octubre de este año. En el mismo están personadas la Junta y el Ayuntamiento, así como 22 aseguradoras y 58 personas a título individual. Las instituciones públicas no llegasen a acuerdos que no serían mediante una sentencia, puesto que ellos no solamente tienen derecho a reclamar las cantidades que se han puesto, sino también representan de alguna forma a la sociedad. Por el juicio pasarán más de 100 testigos. Las indemnizaciones podrían rondar los 8 millones de euros en total. Muchas sentencias, porque son individuales, y la gente decidirá si lo recurre o no. Pero también lo puede recurrir, en este caso, Gas Natural y Mafre, que es la compañía aseguradora. Lo recurre en una primera instancia, que es la Audiencia Provincial, y después, si no están de acuerdo, pues lo podrán recurrir al Tribunal Supremo. Esto podría demorar la disolución de la asociación de afectados, que está prevista cuando haya sentencia firme. Antes de su desaparición, esperan que las administraciones adopten alguna de las medidas que propusieron para evitar más tragedias. Bueno, pues esa es la información, Carmen Cuesta, 10 años ya, pasa rapidísimo el tiempo, sin duda conmocionó pues efectivamente a todo un país. Sí, pasa rapidísimamente el tiempo, pero yo creo que es un siniestro que está marcado en la memoria de todos los palentinos, difícil de olvidar porque fue muy impactante. Personalmente, a mí no se me va a olvidar tan fácil porque fue un sábado, 1 de mayo, lo recuerdo perfectamente porque yo por aquel entonces, en el 2007, trabajaba en la radio y me tocaba hacer guardia ese fin de semana. Entonces tenía pues un montón de llamadas del jefe de informativos diciendo, oye, ha pasado esto, porque claro, fue a las 5 o 6 de la mañana, una cosa así. Entonces es difícil de olvidar. Pero yo aquí en este tema quiero resaltar dos aspectos. El primero, la gran labor de la asociación de víctimas de Gaspar Arroyo. Yo creo que una labor de constancia y de tenacidad personificada en José Luis Insúa, su presidente, que puede tener muchos defectos, como todo el mundo, pero yo creo que hay que valorarle la constancia y la perseverancia. Fue durante mucho tiempo azote de los políticos y gracias a ese empeño, a esa tenacidad, la asociación consiguió que las administraciones atendieran desde el minuto 1 a las víctimas, realojándolas de forma inmediata, procurándoles casa. Gracias a la constancia de la asociación, la Junta se puso manos a la obra para construir en un plazo de tiempo, yo creo que más que aceptable, el nuevo edificio. Y toda esa constancia y esfuerzo yo creo que hay que personificar en la figura de José Luis Insúa. Desde que se produjo la explosión, pues yo creo que José Luis Insúa ha hecho
de la defensa de las víctimas su razón de ser y su razón de vivir. Y eso que hace años pues, se dijo, claro, es que Ainhoa está preparando una candidatura para las próximas elecciones. Yo me acuerdo de haber oído esos comentarios y pasado el tiempo hemos visto que no. Y además de reconocer la figura de Ainhoa, en segundo lugar, mucho tiempo está tardando el juicio civil. Una vez que se ha cerrado la causa penal porque el juez no ha considerado que haya ningún responsable directo en esa tragedia, 10 años me parece a mí mucho tiempo para que las víctimas tengan su indemnización. Javier, ¿está de acuerdo con lo que ha dicho Carmen? Bueno, en parte sí. ¿Le veía en algún momento del discurso claro, que...? porque yo creo que las ayudas, que evidentemente fueron desde el minuto 1, no fue como consecuencia solo porque en aquellos momentos no estaba ni la asociación creada. Pero el problema es... Sí, ya no, si desde el minuto 0 ya se dieron las ayudas y se prometieron, entre otras cosas porque en ese año había elecciones. Ese es el problema, que había elecciones y a las 8 de la mañana estaba aquí ya el presidente Herrera. Y el primero que hizo fue, no se preocupen ustedes que aquí está la Junta de Castilla y León para poner el dinero que haga falta para realojar y para hacer los pisos. Y al detrás del vino Leodoro, que estaba de alcalde, y dijeron, y todos... Sí, Javier, pero todos hemos asistido a tragedias similares en otros puntos de España con promesas de políticos que luego hemos visto que no se cumplieron. Pero lo que te quiero decir es que el hecho de que eso fue en un año electoral, eran unos meses, lo que faltaban para las elecciones, es importante. Los políticos se mueven mucho en esa historia, en los compromisos cuando hay un tema electoral. Después yo creo que Ainhoa ha hecho un buen trabajo y ha hecho un trabajo de constancia, de trabajo. Muchas veces es cierto, tengo que llevar algunas críticas, una vez con razón, otra vez sin razón, pero bueno, cuando uno se expone en un tema público, pues corre ese riesgo. Lo importante es, a mi juicio, es que, bueno, ya va a venir después de 10 años, que es tarde, y en el cual yo tampoco estoy de acuerdo que en el tema de lo penal no haya habido ninguna responsabilidad en una tragedia tan grande. Solamente se puede entender es porque los responsables respondían a una empresa, ¿verdad?, sí, muy poderosa, y con mucho poder y con mucho dinero, frente a una asociación de... pues eso, de andar por casa. Eso es lo lamentable, que al final hay 9 muertos, además todos los edificios destruidos, se han construido, que aunque hayan puesto los dineros, las administraciones, al final somos partícipes todos, sí, porque es no sale público, todo, es ¿verdad? Público, y que no haya habido ningún responsable, yo desde luego me cuesta entenderlo. Después, 10 años, hombre, él ya ha dicho que mucha parte de la culpa del retraso la tienen los propios damnificados, porque han tardado en hacer la demanda. Pero vamos, con independencia de eso, yo espero que, bueno, que ya empiece el juicio, que se acabe, y que por lo menos a esta empresa, que no va a tener responsabilidades penales, por lo menos que tenga responsabilidades civiles y que abone las cantidades que se están reclamando. Escuchamos a Jesús y después Carmen lo de la palabra. Adelante, yo lo viví muy de primera mano porque a las 6 de la mañana, 5:30, yo estaba trabajando en casa, estaba en mangas de camisa, te lo digo porque después fui a la calle así en mangas de camisa y casi cojo un catarro. Pero vamos, y entonces me fui, oí una explosión, estaba aquí en Queipo de Llano y lo oí con mucha claridad. Entonces pensé que había sido en el ferrocarril. Pero no me parecía porque yo había oído en el ferrocarril otras varias explosiones y digo, esto no puede ser. Entonces llamé a la policía. Y en la policía me cogieron el teléfono pero no me contestó nadie. Una cosa rarísima. Entonces llamé a los bomberos. Y en los bomberos estaba uno que era hijo del que llevaba la plaza de toros, llevaba la plaza de toros manteniéndola y tal. Y entonces me conoció en la voz. Dice, ¿eres Jesús? Dice, mira, ha habido una explosión al lado de mi casa en Gaspar Arroyo. Y entonces cogí y me fui inmediatamente allí. Estábamos recién por aquello de elecciones que decía antes, que decías tú, efectivamente. Nosotros estábamos a punto de salir para las municipales, pero a punto, faltarían 15 días o 20 días en salir para las municipales. Sí. Y entonces yo llamé inmediatamente, claro, a mis superiores políticos y se presentaron poco tiempo después. Y yo estuve echando agua directamente, no habían llegado ni los bomberos, y estaba allí Tente Lagunilla, que después vino, y entre él y yo estuvimos echando
agua en la planta baja del edificio, desde el edificio de enfrente, que estaba el local vacío, y vimos constantemente unas explosiones, yo me acuerdo de ellas. Había un coche delante, y ese coche tenía explosiones cada poco tiempo, y yo pensé, coño, la gasolina. Pero como eran tantas explosiones seguidas, de una vez, y otra a los 3 minutos, y otra a los 2 minutos y tal, entonces allí había algo raro. La llama que salía era azul morada por allí, ¿eh? Y a mí me dio la impresión que podía ser alguna cosa de gas. Pero yo lo que no sabía era si el gas era el que lo había provocado o el gas era una consecuencia del fuego anterior. Eso nunca lo llegué a saber, y por ahí cuando he leído y he visto informes tampoco lo he llegado a saber. Pero bueno, era interesante en todo caso aquello. Y después ya me tocó la noticia mucho más cerca, porque una niña amiga mía me había dicho, voy a comprar un piso allí, y había estado hablando conmigo, yo no me di cuenta al principio, y después fue una de las fallecidas, ¿no? Aquello me partió, ¿no? Y luego vi la asociación. La asociación la pusieron muchos claroscuros, como tú decías. Es decir, a mí eso es una cosa que me pone malo de los partidos políticos. Porque resulta que cogen una asociación como es esta y entonces empiezan a decir que si fulanito se llevó la cuerda. Pero coño, si son 20 metros de cuerda, ¿para qué lo va a querer un tío los 20? Se habrán despistado, luego aparece la cuerda por no sé dónde. Los guantes de los que se les habían llevado. Pero ¿cómo se va a llevar un tío guantes? ¿Para qué quiere 20 pares de guantes? Bueno, etcétera, etcétera. Y eso pues pasó también en la asociación de lo del hambre, esto de comer, del comedor social. Pues lo mismo, que había, me acuerdo que allí hubo un robo de una señora, no sé qué, que robó una paellera. Y se puso aquello, los partidos, pues, te das cuenta si eso es una cosa, es una merienda negra, si eso no sé qué. Pero eso no puede ser. O sea, tenemos que actuar de otra manera completamente diferente. Y después, incluso yo me acuerdo, pasaba la procesión por allí, una de las primeras procesiones de Semana Santa, y no quisieron parar al lado de lo de Gaspar Arroyo. Pero yo iba a la procesión y me lo pidieron las víctimas, y yo encontré completamente justificado aquello. Entonces yo me paré, nadie me podía obligar a seguir andando, y entonces volvieron los que iban en la cabecera de la manifestación hacia atrás, y volvieron a parar todos allí, rezamos un Padre Nuestro y unas Ave Marías, pues por la gente, ¿no? Me pareció fundamental. ¿Y que ahora se retrase el juicio? Pues hombre, un juicio en el que entran tantísimas partes. La verdad es que con 8 o 10 vecinos tener un juicio ya se retrasan las cosas, pero con tantas partes y sin saber la causa oficialmente, me parece que también es lo lógico, entra dentro lo normal, lo habitual. Carmen. Lo normal porque estamos acostumbrados aquí en España a procesos larguísimos. Y seguramente que más de una de las víctimas que sufrió lo de Gaspar Arroyo ya le va a dar igual la indemnización, porque incluso habrá fallecido, que más de un caso hay. Entonces sigue siendo muy lento. Estoy de acuerdo con Javier lo que decía en ese proceso abierto por vía penal para intentar encontrar responsabilidades contra gas natural, contra la empresa de gas natural, pues se ha cerrado. Yo me limitaba simplemente a hacer referencia a la sentencia, que era el archivo de la causa. Otra cosa es que efectivamente es David contra Goliat, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo único que ya que se ha conseguido fijar una fecha para el juicio por la vía civil, pues que cuanto antes se cobren las indemnizaciones, cuanto antes se vea y cuanto antes se cierre ya este capítulo después de 10 años. Y vuelvo a insistir, si esto tuvo una relativa resolución a la hora de darles, bueno, pues satisfacción a los damnificados, repito, no fue por nuestros políticos, que ya sabemos cómo ¿cómo se dice? No se caracterizan precisamente por la eficacia y la rapidez en las decisiones, sino fue por la Asociación de Víctimas de Gaspar Arroyo, que fue un verdadero azote durante muchos años para nuestros políticos de todos los signos, porque es verdad que José Luis Ainsúa en este caso no se casaba con nadie, por mucho que le pusieron zancadillas, pero él iba a lo suyo, que era bueno, pues satisfacer la demanda de las víctimas y los damnificados. Yo me acuerdo, una de las cosas que planteé yo nada más entrar como concejal fue la pregunta la siguiente, era si había que modificar para volver a hacer un edificio el plan general, porque esa zona estaba considerada como 3 alturas y la baja, y había que hacer una más. Y entonces se me contestó que no, que se podía rehacer tranquilamente. Y yo dije que lo dudara y que lo estudiaran.
Y efectivamente, el primer retraso que sufrió el planteamiento del proyecto fue que hubo que modificar el plan general en esa zona con concreción para poder hacer una altura más. Eso llevó bastantes meses. Vamos a continuar con más asuntos en esta tertulia. Vamos a hablar del 1 de mayo, que también se celebra precisamente el día 1, ese Día Internacional del Trabajo, y por esa razón Comisiones Obreras y UGT animan a los palentinos a sumarse a la manifestación que saldrá a las 12:30 del Parque del Salón. No hay excusas, empleo estable, salarios justos, pensiones dignas y más protección social. Es el lema de la manifestación que han elegido para el 1 de mayo Comisiones Obreras y UGT. Aseguran que hay motivos suficientes para salir a la calle. Cada vez hay más trabajadores pobres, los salarios y los contratos son precarios. Además, en Palencia el 47% de los parados no cobra prestación y los pensionistas han perdido poder adquisitivo. Por todo, animan a manifestarse el próximo 1 de mayo. En este 127 aniversario de la celebración del Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo, sigue habiendo causas para salir a la calle. No es cierto, a pesar de que lo digan, que se ha llegado ya a la recuperación económica y que se acabó la crisis. Es que se reviertan estas políticas de austeridad que lo que están generando es más pobreza, más desempleo, más desigualdad, reducción de servicios públicos, menos prestaciones para los parados. Piden que se derogue la reforma laboral y la de las pensiones. También exigen que se ponga freno a los recortes y se recuperen los derechos. Hay motivos suficientes para salir a la calle. Ese es un poco el mensaje que han lanzado. Javier Donis, me imagino que está de acuerdo. Evidentemente, estoy de acuerdo. Un poco volviendo a lo de antes, ese 1 de mayo ¿sí? de Gaspar Royo, también se suspendieron las manifestaciones por parte de los sindicatos. Es verdad. Yo creo que hoy hay razones más que suficientes para salir a la calle a manifestarse. El 1 de mayo además es ese día, es el día reivindicativo, es festivo, pero reivindicativo desde hace 127 años, desde 1886, que fue cuando el 1 de mayo en Estados Unidos pues hubo la huelga general para, fíjese, para reivindicar las jornadas de 8 horas. Y después en el 89 lo que se reivindicó fue que se institucionalizase ese día como fiesta de los trabajadores y la memoria de los trabajadores anarquistas que fueron fusilados en Chicago, ¿no? Bueno, yo creo que es un día precisamente pues para salir a reivindicar. Pero yo creo que es un 1 de mayo que no solamente debemos de utilizar, es un día que es a nivel mundial, no es a nivel de aquí solo. Aquí tenemos muchos problemas y hay motivos para salir a la calle, pero tenemos que darnos cuenta que hay países todavía que les falta lo más fundamental, lo elemental, que es la libertad. El poder salir a reivindicar su posible mejoras o derechos. Hay niños que se están utilizando en la esclavitud. Y yo creo que el 1 de mayo, mientras exista la explotación del hombre por el hombre, que lo tenemos muy cerca, incluido aquí, España, en estos momentos, cada 2 por 3 la prensa lo vemos, esos que vienen emigrantes que les encontramos en situaciones inhumanas trabajando por un desalmado empresario que por ganar un duro más, ¿no? Yo creo que es un 1 de mayo para salir y pedir 2 cosas aquí, en España. La reforma laboral y el cambio de gobierno. Yo creo que con lo que está cayendo en este 1 de mayo hay que pedir que el pueblo decida quién quiere que se le gobierne otra vez. No es posible seguir como estamos en estos momentos. Hemos escuchado las peticiones de Javier Donis para ese 1 de mayo. Vamos a ver qué peticiones tiene Carmen para ese 1 de mayo. Pues ¿Qué las que tiene la mayoría de los ciudadanos y la mayoría de la clase trabajadora, que somos la gran mayoría, vamos. Entonces, que es que acabe o disminuya en gran medida la gran precarización que se está sufriendo y que haya salarios más justos. Luego yo veo que una de las cosas más graves y que además antes no se producía, y si no que me corrija Javier,
que lleva muchos años en esto como líder sindical, es la aparición del nuevo concepto del trabajador pobre. Aquí, en esta misma tertulia, hablábamos hace tiempo que, fíjate, qué mal están los trabajadores mileuristas. Qué pobres, son los pobres de la sociedad, los mileuristas, hace unos años, no tanto. O sea, y ahora el que es mileurista es capitán general. Entonces, con esos salarios tan bajos que hay, un trabajador no puede sostenerse. Y yo creo que ese es el gran drama al que estamos asistiendo y la gran diferencia con respecto... El drama es dos dramas, que con esos salarios y esos contratos no es posible sostener el estado del bienestar, porque las cajas en la caja no entra el dinero necesario para mantener el estado del bienestar. Pero segundo, hay otra parte que es muy importante, es que nos hemos conformado, que lo hemos aceptado, la sociedad lo está aceptando. Y eso sí que es una resignación y eso es lo peor que puede tener un país, caer en la resignación. Sí, el conformarnos cada vez con menos. Claro. Jesús. Vamos a ver, yo veo que lo que en principio partió de tierra, trabajo, capital, que decía Marx, como factores productivos, resulta que el trabajo, que era fundamental, pues bueno, pues es el que ha ido fallando durante todo este tiempo. Los anarquistas, comunistas y los socialistas fueron los que empezaron precisamente a manifestarse el 1 de mayo. Y yo creo que ahora mismo en la actualidad ya no es solamente eso, es un problema de derechos humanos. Yo creo que en tu blog o en tu Facebook, una cosa de esas, yo he leído, me da la impresión de haber leído alguna vez que hablando de los salarios, alguna cosa de esas, que decías, esto no es un problema de falta de salarios, es un problema contra los derechos humanos. Yo creo, no lo sé. Y eso es así, o sea, yo creo que esto hay que globalizarlo más, porque lo decía antes Javier Donis también, ¿no? Decía más cosas que las que eran solamente de problema de trabajo, del mundo del trabajo. El problema del mundo del trabajo es que tiene que ir unido con el bienestar. Y si no van unidos, ¿para qué coño trabajas? Entonces, esto es mucho más amplio y debe ser así. Las tesis y teorías de Proudhon cuando empezó con el anarcosindicalismo, pues todo eso estaba muy bien, pero era el momento que había habido los falasterios de Fourier, había estado Marx y Engels escribiendo el manifiesto comunista, es decir, toda esa serie de cosas se han ido quedando poco a poco. La sociedad ha ido avanzando y ahora tenemos un problema grave, por ejemplo, con el tema de los robots. ¿Cuánto van a sustituir o en qué condiciones van a sustituir los robots a todo esto? Tú ahora entras en los parking y un parking ya no es un parking tradicional, de yo aparco el coche en la planta segunda en el puesto 13, sino que es que vas al parking, te aparece una máquina, te mete el coche en su sitio y allí un solo hombre maneja todo el parking. Y hay una ocupación 3 veces más que la que había en un principio. Todo eso va a ir a beneficio del propietario cuando le dan el suelo, cuando le dan no sé qué, o cuando ha pagado el suelo y tal, pues tampoco tiene mucha lógica. Por lo tanto, todo esto tiene que cambiar. Las relaciones laborales no son solamente relaciones laborales, están dentro del concurso de los derechos del hombre, dentro del conjunto de los derechos del hombre. Y esta debía ser la ocasión para los derechos del hombre. Claro, y es que al hilo de lo que estáis comentando, los robots no pagan a la seguridad social. Es decir, claro, las arcas del Estado no van a ingresar más porque haya más robots trabajando. Esto tiene que producirse un cambio, no sabemos hacia qué, pero evidentemente... Es muy sencillo. El cambio va a ser muy sencillo. Yo ya lo dije hace 2 meses, ¿verdad? Y justo cuando acabamos la tertulia aquí, ¿te acuerdas que se puso de moda? En portadas nacionales, ¿verdad? Prácticamente lo que estuvimos debatiendo aquí. En 15 años, yo sigo diciendo, lo dije la otra vez y lo digo ahora, en 15 años se pierde más del 30% del empleo que hay, no en España, en el mundo, por culpa de los robots y de la maquinaria. Y como los robots no se les ponga la tasa como si es un trabajador para pagar la seguridad social y mantener el estado del bienestar, no va a ser posible porque no va a haber empleo. Eso decía Caloca. No va a haber empleo. Si es que... Todos. Y yo pensé al principio cuando lo dijo, bueno, esto no tiene importancia, esto es una cosa que le ha salido a él, pero poco a poco pensándola, digo, joder, pero qué razón tenía, ¿no? Porque es que ahora antes tú tenías tu... Javier Donis hace unos meses lo comentó aquí en la tertulia. Hace 2 meses o 3, sí. Me acuerdo que vine, que nos tocó hablar eso y lo dije, mira, lo que nos va a pasar es esto, y esto es lo que nos viene. Y como no se haga algo así, es que lo de las pensiones... No es sostenible. No es que no sea sostenible, es que como no se haga
3 cosas fundamentales. Lo de los robos, subir los salarios, contratos más estables y más largos, y otra parte importante, subir el tope. O sea, no es normal que un trabajador, un ciudadano que gana 44.000 euros esté pagando el 40% de la seguridad social, los 50%, no, el tope no sé exactamente lo que hay. Pero que es que el que gana 60 o 70 paga lo mismo. Ese tope hay que subirle para que el que más gane más pague. Y después ¿Cuántos años se lleva hablando de la cuota que le corresponde a los empresarios tendrán que venir a través de los robots y a través de la plusvalía que ellos van a tenerlo de esa forma que tú has explicado antes muy bien. Y si no se hacen esas 3 cosas, por lo menos, no vamos a tener problemas con la seguridad social a corto plazo, a medio y más a largo. Y que no nos cuenten otros cuentos chinos, que la caja hay que llenarla, si no se llena la caja, no la hay. Después hay que vigilarla para que no se la lleven. Y tú fíjate que la Unión Europea no está en las condiciones óptimas de crear empleo. Tiene unos problemas gravísimos toda la Unión Europea. Tiene el problema del Brexit, con la salida y la entrada, que no se sabe si Francia va a salirse o no va a salirse, que es uno de los temas importantes. Tiene los problemas de la inmigración. Y tiene, por lo tanto, todo. Antes era muy fácil, ibas al PAC, te daban no sé qué, te comprabas un Mercedes y hacer puñetas. No, ahora es que eso no va a ocurrir. O sea, ahora las ayudas van a ser como los tiros, muy certeros. Se han cumplido 25 años de la llegada de la alta velocidad a España. Castilla y León tiene la red más extensa del país. De momento, el AVE llega a 5 capitales de provincia y tras el verano de 2018 se sumará una más, Burgos. Esta infraestructura mejora las comunicaciones y ofrece posibilidades de crecimiento económico, pero aunque los trenes van cargados de viajeros, sin la aportación estatal no sería rentable. Este era el primero en atravesar el mar de Pinares. El AVE que une Madrid, Segovia y Valladolid entraba en la estación de Campo Grande el 22 de diciembre de 2007. Lo valoramos positivamente. Experiencia cañón. Era un primer paso de casi 180 kilómetros que unía Madrid con Segovia en 27 minutos y con Valladolid en 56. El segundo hito se producía 8 años después, en 2015. El 29 de septiembre llegaba a Palencia y León con tiempos de viaje de 1 hora 26 minutos y 2 horas 10 respectivamente. Y antes de que acabara el año, el 17 de diciembre, Zamora se incorporaba a la lista. La siguiente será Burgos, donde todo apunta a que llegará pasado el verano de 2018. Puede haber una repercusión de a lo mejor un aumento de un 25%. En la economía, de que haya AVE a que no haya AVE. Nos ha mejorado el tráfico, los ingresos y la percepción positiva de los clientes. Porque solo en su primer año de vida la línea entre Madrid y León sumó 3,8 millones de viajeros y 2 más cada año suben a la Madrid-Valladolid, aunque nunca se produjo el boom de nuevos habitantes que se esperaban, si bien el tren da la posibilidad de mantener aquí la vivienda trabajando en Madrid. La vivienda más cercana a la estación del AVE no ha sufrido la crisis y la bajada de precios de un modo tan importante como la vivienda del resto de la ciudad. Además, la llegada del AVE ha hecho desaparecer medias distancias y frecuencias. Hay trenes que solo paran en la estación del Escorial y de Villalba y tardan 2 horas. En esa situación está también Sanabria, aunque se prevé que a finales de 2018 llegue hasta allí el AVE y sin fecha está de momento el túnel de la variante de Pajares, que sigue haciendo aguas. Pues sin duda el AVE para los viajeros es un auténtico lujo. Sin la aportación estatal, lo escuchábamos, no sería rentable esta infraestructura. Jesús. Bueno, socialmente era necesaria. O sea, ahora mismo los trenes más rápidos que hay son los de Japón y entonces es necesario irse poniendo de acuerdo con respecto a al problema de las comunicaciones, ¿no? Yo por mi parte sigo eligiendo los coches y los coches eléctricos. O sea, yo ahora, por ejemplo, ayer estaba en Madrid, o ayer o antes de ayer, y a mí me hubiera necesitado una hora, media hora, un cuarto de hora para llegar al AVE a Valladolid. Después del cuarto de hora, el tiempo del AVE. Más después, coger otro taxi e irme desde allí hasta... Total, que al final eso ha resultado mucho más rápido ir en mi coche. Pero si en vez de en mi coche utilizara el eléctrico, habría ido mejor, aunque hubiera sido con un poco más de calma, que tampoco viene mal. Por otra parte, esa ayuda la tenemos gracias a Europa. Europa, con los fondos FEDER, pues ha sido el que es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, es el que ha ido dando dinero precisamente para el AVE. Cuando se creó el primer AVE, que fue el de Madrid-Sevilla, pues entonces creo que hubo 1,30 y tantos millones de viajeros, ¿no? Y al cabo de 25 años ha bajado ese porcentaje de viajeros. Es decir, estamos utilizando menos el viaje que en un principio
se hizo en la inauguración del AVE. Por eso es por lo que no están saliendo. Nosotros tenemos aproximadamente 4 millones por kilómetros de creación y tenemos 69.000 kilómetros de millones por kilómetro de mantenimiento. Son unos costos elevadísimos. Y entonces, si no va gente, es muy difícil. Y lo que decíais antes por aquí, que es que en las distancias medias y cortas el AVE no se utiliza. Pero no obstante, aun a pesar de todo, es necesario mantener el AVE. Y yo creo que el futuro pasa por ahí y que va a continuar exactamente igual. Carmen, muy breve porque tienes poco tiempo de tertulia. Sí, es un acierto lo del AVE, estoy totalmente de acuerdo con Jesús, no es rentable económicamente, pero socialmente lo es, por cómo dinamiza los territorios, porque supone progreso y hay que ir hacia adelante. Pero nuestros políticos no tienen que olvidar que la movilidad en media distancia y en cercanías es mucho mayor que en el AVE. Leí hace poco que si en España, en estos 25 años, se han hecho 448 millones de viajes en cercanías, en alta velocidad apenas han sido 14 millones. El AVE sigue siendo muy caro, o sea, no es accesible para todo el mundo. ¿Que todos estamos encantados cuando tenemos posibilidad de coger el AVE? Pues claro que sí, pero que no nos olvidemos que las inversiones de nuestros políticos se están centrando totalmente en el AVE y están dejando otros medios de transporte mucho más utilizados por el ciudadano. Javier. Yo creo que es un acierto el AVE. Y yo, cuando se puso en funcionamiento el AVE de Madrid y Sevilla, vi una ciudad que yo la había conocido anterior al AVE, que era Ciudad Real, y el cambio que pegó Ciudad Real con el tema del AVE fue espectacular. El poder estar en 30 o 40 minutos de Ciudad Real a Madrid. Bueno, para ir a Ciudad Real antes en tren era una odisea, porque estaba la estación muy afuera de lo que era Ciudad Real, pero después, cuando hicieron lo del AVE, o sea, tardaron en llenarse de casas, de pisos, de chalés, de urbanizaciones por alrededor de lo que era el AVE, y se convirtió en parte también en mucha ciudad dormitoria de gente que trabajaba en Madrid, y va y viene. Yo lo único que creo que es que el AVE deberían de hacer, no sé, alguien debería de hacer un estudio, porque yo creo que el problema que es caro. Es caro y ahora tiene una competencia, que los aviones para las largas distancias son baratos y que las carreteras hoy las autopistas son mejores que las que había hace 25 años. Vamos a hablar de la catedral, aumenta el número de visitantes, hay novedades, ahora van a poner audioguías en 3 idiomas, vean. 100 audioguías estarán a disposición de los visitantes a partir de principios de mayo. En castellano, inglés y francés, y en 15 puntos de la catedral aportarán un valor añadido al recorrido por la SEO. Se han hecho 14 pivotes, aquí les tenéis, donde aparece un número y juntamente con el número el nombre de la recapilla o el nombre concretamente de aquel lugar que se quiere visitar. El precio de la entrada, que incluya esta audioguía, está aún por determinar. Lo que están claras son las ventajas de la tarjeta de Amigos de la Catedral. A cambio de 10 euros al año, ofrece las siguientes utilidades. Se puede visitar la catedral con el triforio siempre que se quiera, Pero además tiene un 10% de descuento cuando empiece a funcionar en verano la tienda. Y también tiene un descuento casi del 50% en las visitas temáticas. Por cierto que de enero al 20 de abril de este año se han registrado unas 10.000 visitas, unas 2.000 más que el año pasado por estas fechas. Bueno, pues sin duda, Carmen, un valor añadido. Todo lo que sean novedades para la catedral seguro que aumenta el número de visitantes. Sí, yo estoy encantada que hayan aumentado el número de visitantes, que se hayan aumentado las zonas visitables de la catedral, el triforio, la cripta de San Antolín, pero hombre, que presenten audioguías a estas alturas cuando en otros sitios, sin ir más lejos, en Burgos, en León, vayamos donde vayamos, hace años a que están, pues hombre, aquí solamente me cabe aplicar el dicho de más vale tarde que nunca. Encantada de que estén esas audioguías, pero ya hace bastante tiempo que tenían que estar. Javier. Bueno, todo lo que sea poner en funcionamiento proyectos que puedan atraer a Palencia más visitantes, pues yo creo que eso es importante y es bueno para todos. Jesús. Sí, a mí en principio me parece bien, pero me da la risa. Yo que ver ahora que nos... es que me da igual, decía Carmen antes. O sea, pero si es que esos guías que hay que te vienen diciendo en 1900 no sé qué, se hizo tal, se hizo cual,
Todo eso, al final, al tío que sale después de la visita, le tiene sin cuidado. O sea, hay que hacer unas guías que sean unas guías con parte de anécdotas, que cojan de verdad y atrapen al tío que viene a vernos, porque si no todo eso está perdido. Y luego hay que hacer otra serie de cosas que son de tipo nacional. Por ejemplo, hay 4 o 5 obras de literatura importantes, la Catedral del Mar, que se han hecho sobre catedrales, la Catedral de Vitoria, que se ha hecho también se hizo una cosa de Ken Follett sobre aquello. Pues ¿por qué no se hace otra cosa sobre la Catedral de Palencia socialmente, que tenía una importancia fundamental, que eran los gremios que se pudieron hacer entonces y algunos de los cuales han desaparecido? ¿Y por qué no se nos explica todo eso? Hubo hasta corridas de toros dentro de la catedral, se corrían toros y todo eso no sale en ningún sitio. Y al final aparecen esas guías que son de fechas y de onomástica, que al final no tienen nada y ningún interés. Bien, el tío lo ve, se va, hay una serie de 2 o 3 personas que están junto a la guía y otros cuantos están como borreguillos funcionando por allí, y cuando termina el chisme se van a tomar un vino y se acabó la catedral. Vamos a ver si le parece más interesante esto que vamos a ver a continuación, porque vamos a terminar con algo curioso. Presten atención. Son imágenes de 2 bolsos muy similares a simple vista, pero hay diferencias. Este que van a ver a continuación es de Balenciaga y su precio es de 1.700 euros. Muchos dicen que está inspirado en la tradicional bolsa de Ikea, que seguro que muchos de ustedes tienen en su casa o les suena de algo. Ikea reivindica que la bolsa azul a 90 céntimos es la original y que la de Balenciaga es una mera copia. Javier, ¿qué le parece? ¿Cuánto pagaría por el bolso? Nada, Nada. Ni por el bolso ni Cero. Cero. Bueno, algo curioso Cero. por lo menos, ¿no? Es curioso, pero bueno, son las cosas que ocurren, ¿verdad? Sin duda para Ikea también es una buenísima publicidad. Sí, bueno, Sí. un parecido sí que tienen. Ya, bueno, supongo que estén ahí con la propiedad intelectual los abogados de cada una de las empresas, pero yo no me compraba ni la de Balenciaga ni me iba por la de Ikea. A mí tampoco me gustó nada el bolso de Balenciaga, 1.700 Pero bueno, euros. sobre ¿Inspirado en la gustos? bolsa de Ikea? Da igual, yo lo que no entiendo nunca es un bolso, señora, transparente. Pero no es transparente. Casi, o sea, Es azul. es igual, pero se ve lo que hay dentro. Eso no puede Pero ser. que en el bolso no, O el sea, bolso es de vosotras, otra como calidad. nosotros, tenemos aquí en el bolsillo y tenemos el derecho de guardar lo que sea. Yo a veces llevo una nuez, a veces llevo no sé qué. Y claro, todo eso, pues al final resulta que sí. Y al final ¿Qué más todo eso... suele llevar en el bolso, Jesús? Pues mira, llevo, no sé, pero llevo la navaja, yo siempre voy con navaja. ¿El Por si móvil? acaso. ¿No? El móvil también, La cartera. la cartera también y algunas cosas más. Pero llevo siempre, mira, ¿ves? Llevo una navaja, esta la llevo desde hace muchísimos años. Se me quemó una parte, se quemó y me la repuso un amigo mío en madera. Es un cuerno de ciervo y la llevo muchas veces. Es un alemán... Ha estado comiendo, ¿eh? Nueces, ya te digo yo, si la empleo muchas veces para eso. Sí, puede ser. Pues muy bien. Bueno, pues nada. Ahora, a guardar, que esto es peligroso. Oye, qué bien está que lo enseñes así. Así terminamos la tertulia. Javier, buenas noches. Que pase buen fin de semana. Carmen Lo mismo Cuesta. te digo a ti. Igualmente. Buenas noches, que pase buen fin de semana. Y Jesús Mateo Pinilla, que pase también buen fin de semana. También Bueno. han puesto todavía la sintonía de despedida. No sé si es que tengo más minutos. Ah, está, que estoy yo un poco sorda. Que pasen buen fin Yo de no la he semana, oído he dicho. tampoco. No, o sea, que ¿verdad? eso de No, la sordera, acaba de nada. subir, la acaba de subir. Eso no puede ser. Buenas noches, señores. A ustedes también. Gracias por acompañarnos. Adiós.